¿Sabías que hubo un imperio capaz de enfrentar al faraón más famoso de Egipto y sobrevivir? Un imperio que surgió en las montañas de Anatolia, lejos de los grandes ríos fértiles, y aún así logró convertirse en una superpotencia del mundo antiguo. Hoy viajamos a la actual Turquía para descubrir la historia del imperio hitita, una civilización que combinó guerra, diplomacia, religión y tecnología como pocas en la Edad del Bronce. Prepárate, porque esta no es la historia de un imperio cualquiera, es la historia del imperio que cambió las reglas del juego. El imperio hitita surgió alrededor del 1650 a.C. en Anatolia Central, una región que hoy corresponde a Turquía. No era un lugar fácil para fundar un imperio. No había un gran río como el Nilo o el Éufrates que garantizara cosechas constantes. El clima era duro, con inviernos severos, y el terreno era montañoso y fragmentado. Su capital, Hattusa, fue construida estratégicamente en una zona elevada, protegida naturalmente por colinas y reforzada por murallas monumentales. Las puertas decoradas con leones y esfinges no eran simples adornos, eran símbolos de autoridad y advertencia. Antes de convertirse en imperio, los hititas eran uno de muchos pequeños reinos anatolios. El proceso de unificación fue lento y lleno de conflictos internos. La región estaba fragmentada en ciudades-estado que competían constantemente entre sí ante el rey Hattusili, y fue uno de los primeros en expandir el territorio más allá de Anatolia Central. Su política de campañas militares sistemáticas sentó las bases del crecimiento imperial. Además, los hititas hablaban una lengua indoeuropea, lo que los diferencia de muchas culturas vecinas. Este detalle lingüístico los convierte en una pieza clave para entender las migraciones antiguas. También desarrollaron un sistema administrativo sofisticado, con archivos reales, escritos en tablillas de arcilla en escritura cuneiforme. Gracias a eso, conocemos tratados, leyes y correspondencia diplomática. Hattusa llegó a tener templos, almacenes, barrios residenciales y estructuras ceremoniales complejas. No era solo una ciudad militar, era un centro político, religioso y administrativo de gran escala. El ejército hitita fue uno de los más organizados de la Edad del Bronce. Su estructura incluía infantería pesada, arqueros y unidades especializadas en carros de guerra. Los carros hititas eran más robustos que los egipcios y transportaban 3 guerreros en lugar de 2. Esto les daba mayor poder de impacto en el campo de batalla. La batalla de Kadesh contra Ramsés II fue uno de los enfrentamientos más grandes de la antigüedad. Kadesh estaba ubicada en Siria y era estratégica para el control de rutas comerciales. Ambos imperios querían dominarla. Los hititas utilizaron tácticas de emboscada, logrando sorprender inicialmente a las fuerzas egipcias. La logística y la inteligencia militar jugaron un papel crucial. Aunque Ramsés II difundió propaganda proclamando victoria, las fuentes hititas muestran que el resultado fue un empate estratégico. Este enfrentamiento demostró que los hititas estaban al nivel de Egipto en poder militar y organización. Tras años de tensiones, ambas potencias optaron por la diplomacia. Así nació el Tratado de Kadesh. El tratado fue redactado en oquedio, lengua diplomática de la época, y copiado en jeroglíficos egipcios. Incluía cláusulas de asistencia mutua en caso de invasión externa. Esto muestra que pasaron de enemigos a aliados estratégicos. También contemplaba la extradición de refugiados políticos, algo sorprendentemente moderno. El tratado invocaba a múltiples dioses como testigos, asegurando consecuencias divinas si se rompía el acuerdo. Este documento representa el inicio formal de la diplomacia internacional escrita. Su relevancia es tan grande que una copia moderna está exhibida en la Organización de las Naciones Unidas como símbolo histórico de paz. Durante mucho tiempo se creyó que los hititas fueron los inventores del hierro. Hoy sabemos que no fueron los únicos, pero sí lo dominaron estratégicamente. El hierro era más difícil de trabajar que el bronce, pero eventualmente más resistente. En sus inicios era considerado un metal de lujo, incluso más valioso que el oro en algunos contextos. El control del hierro pudo haber sido inicialmente un secreto de élite, reservado para la realeza o uso ceremonial. Con el tiempo, su uso militar cambió el equilibrio de poder en la región. Cuando el imperio cayó, la tecnología del hierro se difundió rápidamente. Este proceso marcó la transición hacia la Edad del Hierro,
transformando el mundo antiguo. Uno de los reyes más influyentes fue Suppiluliuma, quien expandió el imperio hacia Siria. Su diplomacia incluyó matrimonios estratégicos con familias reales extranjeras. Las leyes hititas eran menos severas que las de Babilonia en muchos casos. El sistema legal priorizaba compensaciones económicas sobre castigos extremos. Existía el Consejo Panku, que limitaba en ciertos casos el poder real. Las sucesiones reales estaban reguladas para evitar conflictos internos. El rey era visto como representante de los dioses, pero no como una deidad viviente. En el mundo antiguo, la religión no era una experiencia privada, era política, era legitimidad, era supervivencia. Y en eso, los hititas fueron maestros. El imperio hitita no intentó borrar las creencias de los pueblos que conquistaba, hizo algo mucho más inteligente: las integró. En lugar de imponer un único panteón oficial y destruir templos locales, adoptaban dioses extranjeros y los incorporaban a su propio sistema religioso. Por eso se les conocía como el pueblo de los 1000 dioses. Pero no era solo tolerancia espiritual, era estrategia imperial. Anatolia era un mosaico étnico y cultural: anhatianos, hurritas, pueblos sirios, comunidades locales con tradiciones muy antiguas. Si el imperio quería estabilidad, necesitaba cohesión. Los hititas entendieron que la religión era un puente. En lugar de eliminar identidades, las absorbían. Si conquistaban una ciudad, su dios principal no desaparecía. Ar era reconocido oficialmente dentro del sistema hitita. Esto reducía rebeliones. Hoy lo llamaríamos integración cultural para estabilidad política. El rey hitita no era considerado un dios viviente como el faraón egipcio. Sin embargo, era el principal intermediario entre los dioses y el pueblo. En ceremonias oficiales, el monarca oficiaba rituales, ofrecía sacrificios y pedía protección divina para el reino. Si ocurría una plaga, sequía o derrota militar, no se veía solo como un problema político, sino como un conflicto espiritual. Había rituales de purificación, consultas oraculares y textos donde se investigaba que Dios estaba ofendido. Era una visión del mundo profundamente interconectada. En términos modernos, sería como si cada crisis nacional fuera tratada también como una crisis moral y espiritual colectiva. Uno de los lugares más impresionantes del mundo hitita fue el santuario de Yazilikaya. Allí, en cámaras al aire libre esculpidas en la roca, aparecen procesiones de dioses marchando eternamente. No era solo un lugar de culto, era un manifiesto visual. Las figuras muestran jerarquías divinas ordenadas cuidadosamente. El mensaje era claro: así como hay orden en el cielo, debe haber orden en la tierra. Y ese orden pasa por el rey. En términos actuales, podríamos compararlo con monumentos nacionales diseñados para reforzar identidad, continuidad y legitimidad estatal. Cuando los hititas firmaban tratados, como el famoso acuerdo con Egipto, invocaban a múltiples dioses como testigos. Romper un tratado no era solo traición política, era sacrilegio. En los textos se enumeraban castigos divinos para quien rompiera el pacto en enfermedades, destrucción, infertilidad. Esto añadía una dimensión psicológica poderosa. No era solo una firma en arcilla, era un juramento cósmico. Si lo trasladamos al presente, sería como combinar ley internacional con sanciones morales absolutas. Los hititas estaban profundamente conectados con los ciclos agrícolas. Muchos rituales buscaban asegurar lluvias, fertilidad y protección contra desastres naturales. En un territorio donde el clima podía ser impredecible, el favor divino era visto como un factor clave para la supervivencia. Las fiestas religiosas marcaban el calendario político y social. El imperio no solo se administraba con leyes y ejército, se sostenía con rituales. Lo más fascinante es que los hititas comprendieron algo que muchas potencias posteriores ignoraron: a la estabilidad no se logra eliminando diferencias, se logra integrándolas. Su modelo religioso era flexible, inclusivo y pragmático. No era relativismo espiritual por idealismo, era pragmatismo imperial, y esa capacidad de adaptación cultural fue una de las razones por las que el imperio hitita logró sostenerse como superpotencia durante siglos. Alrededor del 1200 a.C., múltiples civilizaciones colapsaron. El imperio hitita fue víctima de esa gran crisis del final de la Edad del Bronce. Hattusa fue incendiada y abandonada. Las causas incluyen invasiones, crisis climáticas
y desestabilización interna. Los llamados pueblos del mar pudieron haber contribuido al caos regional. La red comercial internacional se vino abajo. Sin comercio estable, los imperios dependientes de rutas internacionales se debilitaron. Sin embargo, surgieron reinos neohititas que mantuvieron tradiciones culturales. El legado hitita influyó en culturas posteriores del cercano oriente. Los hitetes nos enseñan algo fascinante. No necesitas el mejor terreno, no necesitas el río más fértil, no necesitas empezar siendo grande, necesitas estrategia, adaptabilidad, diplomacia y tecnología. Fueron guerreros, pero también negociadores. Inventaron acuerdos internacionales antes que nadie. Y aunque su imperio cayó, su influencia marcó el inicio de una nueva era. Anatolia fue el modo hardcore de la historia, y ellos lo dominaron. Si te gustan estas historias donde descubrimos imperios olvidados que cambiaron el mundo, suscríbete a Lecciones del Pasado, porque la historia no es aburrida, es brutalmente fascinante. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.